Kenji Fujimori, Bocángel y Ramírez estaban en estas negociaciones en el Congreso, bueno, podría haber, Katia, amigos que nos siguen en las redes, un pleno extraordinario. ¿Qué se necesita? Nada más y nada menos que 78 firmas, un número bastante alto, para convocar a un pleno que además tendría como plato de fondo la moción para remover a la Junta Nacional de Justicia, porque Renovación Popular es que ha hecho el pedido. ¿Te acuerdas esa pataleta, ese berrinche de Montoya? Ese grito airado, además, muy airado del congresista Montoya. Se necesitan las firmas de estos congresistas, de este número de congresistas, para convocar a este pleno extraordinario. Y se ha plegado, como le decíamos a Fernando Tuesta, se ha plegado también Fuerza Popular. Y es que recordemos que cuando terminó la legislatura el 15 de diciembre, Fuerza Popular no dijo nada, no dijo ni A, ni B, ni C, pero hubo los reclamos de Renovación Popular. Sin embargo, ahora, ¿qué va a pasar en los próximos días? Tienen que reunir estas 78 firmas y convocar un pleno extraordinario, si así lo quieren hacer, en el Congreso de la República, para ver solamente el tema de la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué lo están haciendo? En realidad es una incertidumbre, ¿no? Respecto a qué ha pasado en estos últimos días, en esta última semana. ¿Cuándo acabó la legislatura? Acabó el viernes. Y hoy están ya hoy es jueves, una semana después. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió aquí para que Fuerza Popular cambie de opinión? En medio de estos 8 días, recordemos, se ha realizado la Operación Valquiria 6. ¿Qué es la Operación Valquiria 6? Esta de los allanamientos a los asesores de Patricia Benavides, a quien se indican como líder de una organización criminal cuando era fiscal de la Nación, porque en ese momento está suspendida por la Junta Nacional de Justicia. Ojo por eso. Por eso es que estamos relacionando, ¿tendrá o no que ver todo esto con Patricia Benavides? Vamos a ver el comunicado de Fuerza Popular en el que se pliega a esta solicitud de Renovación Popular para convocar a un pleno extraordinario, ¿no? Ojo que no es que tengan que estar físicamente, porque también pueden participar de manera virtual. Ahí está. Fuerza Popular se adhiere a solicitud de pleno extraordinario. Nuestra bancada se adhiere al pedido del Grupo Parlamentario Renovación Popular con el fin de que se debatan y voten las diferentes mociones que quedaron pendientes al cierre de la legislatura, la cual culminó abruptamente el pasado viernes 15 de diciembre. Estuvimos ahí esa tarde, de verdad. A todos sorprendió cuando el señor Soto dijo, se levanta la sesión, porque ni siquiera hubo discurso de cierre de legislatura. Bueno, dice, entre las mociones pendientes está la suscrita por nuestro congresista Fernando Rospigliosi, la cual propone otorgar un plazo de 10 días a la Comisión de Justicia para que investigue a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y dice también, finaliza, exhortamos... Y esto es lo más preocupante, abajo el último párrafo. Exhortamos a que se debata la moción multipartidaria que propone la creación de una comisión de alto nivel encargada de presentar una propuesta de reforma integral de todo el sistema de justicia del país. Esta moción se votó ese día, pero no pasó. Es decir, no se aprobó con los votos necesarios. ¿Por qué la insistencia? Vamos a conversar con el señor Víctor Flores, congresista de la República, de la bancada de Fuerza Popular, para que en principio nos pueda absolver esa pregunta. Es decir, ¿por qué insistir en esta moción? Congresista, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por esta apertura a la conversación. ¿Por qué incluir nuevamente esta moción para que se cree una comisión de reforma integral del sistema de justicia? Toda vez que estamos también bastante complicados con los líos de la Junta y el Ministerio Público, con la fiscal en ese momento sindicada nada más y nada menos como cabeza de una organización criminal. Congresista, buenas noches. Buenas noches, congresista ¿Qué Flores. tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el marco de la pregunta era esa. ¿Por qué insistir en esta moción de reforma, de crear una comisión para la reforma total del sistema de justicia? Bueno, el efecto de esa digamos, esa insistencia, como usted le llama, en realidad yo no le llamo insistencia, yo le llamo un pedido simplemente, ¿no? Es para que justamente haya una investigación en primer lugar por 10 días en la Comisión de Justicia y por otro lado también el tema de que si se puede convocar a un pleno extraordinario para tocar los temas necesarios, imprescindibles, que no han sido tocados en la legislatura anterior, lógicamente es así, ¿no? Es un ejercicio democrático y parlamentario. Congresista Flores. No le veo yo nada de extraño ni raro, ¿no? Pero ¿qué cambió del 15, del día de del último pleno de la actual legislatura o de la legislatura ya pasada?
¿Qué cambió por estos últimos días? ¿Por qué es que los congresistas de Fuerza Popular no reclamaron en ese momento como sí lo hizo Renovación Popular? ¿Por qué ahora sí se pliegan? ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos 7 días? No creo que haya cambiado nada. La percepción ¿Y por qué en ese momento nadie dijo nada? Por lo que estoy escuchando, la percepción que ustedes tienen es bastante particular y propia de sus comentarios, propia de los comentarios que ustedes están haciendo. Entonces, yo no veo ningún cambio. ¿Por qué en ese momento en el momento que se levantó la legislatura, simplemente nosotros estuvimos en desacuerdo con esa decisión tomada por el presidente? O sea, eso no significa de que hubiéramos estado de acuerdo con eso. Incluso adherimos en ese momento a la protesta que tuvimos los parlamentarios que estábamos presentes en el Pleno para decir y demostrar nuestra disconformidad con una decisión, a nuestro parecer, arbitraria de suspender la legislatura, o perdón, darle fin a la legislatura y dejar que los temas fundamentales, importantes, de manera trascendentes para el país, se posterguen hasta el inicio de la nueva legislatura. Antes de preguntarle sobre esos temas fundamentales que usted señala, ¿han conversado con el señor Soto? ¿Han conversado entre ustedes como bancada? ¿Por qué creen que el señor Soto, porque nos sorprendió a todos, a los periodistas también que estábamos ese día cubriendo, porque pensábamos que la sesión se iba a prolongar por lo menos hasta las 10, 11 de la noche, pero de pronto, abruptamente a las 4:30 de la tarde, aproximadamente 4 o 5 de la tarde, el señor Soto toca la campana, levanta la sesión, da por terminada la legislatura, ni siquiera hay un discurso final. Esa es un comentario o una pregunta que tendríamos que hacerle al presidente del Congreso. ¿Y ustedes no han conversado de eso en estos días? No, de ninguna manera. Se suspendió la legislatura y nosotros los congresistas pasamos a partir de ese momento, pasamos a preparar la semana de representación. Yo en este momento estoy en La Libertad, estoy en Trujillo, desarrollando la semana de representación propia de los congresistas que representan a sus departamentos en este caso y que recibimos las quejas, las críticas y también las sugerencias de la población para poder ser atendidas. Congresista Flores, ¿y por qué se pliegan y no impulsaron y propusieron ustedes esta moción para la convocatoria en pleno extraordinario? No es que nos plegamos. El comunicado de Fuerza Popular dice que se pliegan. Nosotros también tenemos el dictador y hoy día ha habido, ustedes acaban de leer un comunicado del partido de Fuerza Popular adhiriendo a ese oficio de pedido de una sesión extraordinaria del Pleno. No nos estamos adhiriendo, estamos sumándonos a ese pedido. Claro, mi pregunta es ¿por qué se suman y no la presentaron ustedes inicialmente? Bueno, ¿qué diferencia hay entre sumarnos y no haberlo pedido nosotros que cuando la impulsa, inicialmente, ¿no? Tal como usted dice. Cambia un poco la figura cuando la impulsa Fuerza Popular y no Renovación Popular en todo caso. Posiblemente cambia la figura, pero en este caso el fin justifica los medios y en este caso el fin es que haya una sesión extraordinaria, punto, no hay otra explicación. Congresista Flores, ahí detrás suyo veo una figura de Ia Payek, el dios degollador norteño de la cultura. Por supuesto, claro, ese es justamente uno de los descubrimientos que hace poco hicieron en la Huaca de la Luna. La Huaca de la Luna es un monumento moche y que fue encontrado en el templo dedicado al culto. Y haciendo una extensión, dios degollador. Y haciendo una extensión histórica, ya que hablamos de ese dios degollador que figura ahí detrás de usted, ¿quieren ustedes cortarle la cabeza a los de la Junta Nacional de Justicia en esta sesión extraordinaria? Mire, no se trata de cortar la cabeza y yo no creo que sea una frase, digamos, inteligente la que acaba de decir. No creo. Es un símil, lo que sucede es que nosotros vivimos en un estado de democracia y la democracia tiene que aplicarse, nos guste o no nos guste, a pesar de que ellos son organismos especializados, tienen que tener la supervisión, el seguimiento y el control político del Congreso. No puede ser de otra manera. O sea, si nosotros pensamos de otra manera, significaría que estamos rompiendo el Estado de Derecho. Y la idea no es romper el Estado de Derecho. El Estado de Derecho la idea es preservarlo, conservarlo y enriquecerlo, fortalecerlo. O sea, ¿usted está no a favor? Podemos vivir en un Estado que no sea Estado de Derecho. Entonces, el respeto a las leyes tiene que ser total y completo. Entonces, ¿usted está a favor de remover a la Junta Nacional de Justicia? ¿Le parece que cometió una falta grave? Si ha cumplido o se ha cometido una falta grave, simplemente... Mire, además también usted parte de un supuesto que no estoy de acuerdo.
No se trata de remover toda la Junta Nacional de Justicia. Okay. Serían algunos miembros. Podríamos hacer, lógicamente, como es natural y debido, ejercicio del derecho para que uno por uno haga sus descargos, que es lo que el otro día hicimos, y la Junta Nacional de Justicia no asistió, porque uno de sus miembros se reportó como internado en una clínica local de Guillermo Lima. Tomberry. Entonces, por lo tanto, ¿eso invalidaba la presencia de los otros 6? Creo que no. Y ahí radica justamente la molestia, no solamente del parlamentario Montoya, sino la molestia de muchos parlamentarios. Pero que ese día no la manifestaron, porque por lo menos la congresista Rosángela Barbarán, la congresista Patricia Juárez... Una cosa es que usted no lo haya visto y otra cosa es que no lo hayan manifestado. No lo manifiestan. Una cosa es que no lo haya visto. Yo he estado ahí ese día de manera presencial y permanente, porque mi presencia siempre es permanente en el Congreso. Entonces, nuestra molestia fue clara, contundente. No se vio, por lo menos así no se vio, congresista Flores, pero mi pregunta es si es que van a darle la palabra a uno por uno de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿También van a votar por la destitución o la eventual destitución de uno por uno? Es posible, no sabemos porque primero se tiene que aplicar el debido proceso. O sea, nosotros no podemos opinar porque de repente por ahí alguien lo dijo. O porque de repente en un titular de periódico lo leí. No es así. La ley tiene que aplicarse de manera adecuada. Para tal caso, tal ley. Para tal magistrado en este caso, hay que aplicar o no hay que aplicar. O sea, el debido proceso exige, obliga a que tiene que ser así. No puede ser de manera indiscriminada. Entonces, no porque uno se enferma, el resto no puede contestar de ninguna manera. O sea, ese es un tema también que está bastante, digamos, en el tintero, porque imagínense, si la próxima vez que lo citemos nuevamente se reporta uno como enfermo, quiere decir que ninguno va a asistir. Eso no está bien, es irregular. Entonces eso manifestó claramente nuestra molestia y nuestro descontento. Entonces usted, congresista Víctor Flores, no tiene una idea, o digamos, no tiene un juicio anticipado sobre los miembros de la Junta. Los va a escuchar su defensa y evaluará si es que da su voto o no por la remoción de uno por uno de los miembros de la Junta. Para usted no es que todos tengan que ser removidos. El hecho que yo no tenga un concepto y una decisión tomada no quiere decir que no tenga una idea, por favor. Las ideas son claras. Entonces la idea es que todos tienen que responder por las faltas que han cometido, por un lado, y por otro lado, tiene que escuchárseles a todos en el debido proceso. No podemos hacerlo de otra manera. De otra manera sería irregular. Pero sin embargo ellos se reporta uno enfermo y dejan de asistir los otros. Entonces eso para mí, y creo que por sentido común para todos, es irregular. Congresista Flores, y desde su punto de vista, ¿quiénes son los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que han cometido una falta? Desde su punto de vista. Mire, yo no podría adelantar opinión porque de lo contrario estaría yo yendo contra lo que le acabo de decir. El debido proceso es primero escucharlo. El debido proceso es primero observar todos sus descargos para después tener una opinión, no al revés. Ahora, entonces, ¿cuándo podría producirse esta sesión extraordinaria? Estamos hablando de un número bastante alto, congresista. 78 firmas para pedirle al presidente del Congreso que seleccione una fecha para poder reunir a todo el Parlamento. ¿Cuándo podría ser? ¿Tiene usted una idea? Mire, la norma es bien clara, ¿no? Me parece que es más o menos en 7 días se estipula, el presidente del Congreso estipula la fecha posible de presentación de los que están citados. Entonces, pero ahora, con respecto a conseguir los 78 votos, yo sé que es difícil, muy difícil, sobre todo teniendo en cuenta que en el Congreso hay 5 tipos de congresistas. Los que son los niños, los blindadores, que ahora están apareciendo, los mochasueldos, los ninis, que le llamo yo, porque esa tipología lo he hecho yo. ¿Ninis? Los ninis, o sea, los que ni trabajan ni dejan trabajar. Y finalmente los que trabajan, pero no nos olvidemos que los que trabajan son 1/5 del total.
pero ese quinto del total ha logrado recuperar al país el 7 de diciembre pasado, del año pasado, perdón, no de este año, sino del año pasado, ha recuperado el país de un camino que estaba yendo hacia el abismo, un camino equivocado. Ese quinto son los que han recuperado. Por lo tanto, ¿es difícil conseguir 78 votos? Es difícil. Pero en eso posiblemente está los de Renovación Popular tratando de conseguir los votos necesarios para que sea posible, digamos, el pedido que han hecho, ¿no? Congresista Flores, es inevitable preguntarle respecto a esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Alberto Fujimori, considerando pues que el Estado peruano o el gobierno ha desacatado esta resolución sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta. ¿Cuál es su opinión respecto a ello? Mi opinión es clarísima. El Perú es soberano. El Perú tiene una constitución clarísima. Yo diría de una transparencia total. Y aparte de eso, no nos olvidemos también que tenemos un tribunal constitucional que se dedica exclusivamente a interpretar la Constitución. Entonces, si el Tribunal Constitucional, yo no soy abogado por si acaso, pero el sentido común obliga a pensar de que si el Tribunal Constitucional ha dictaminado la posición de liberar al presidente Fujimori, yo dudo pues que algunas personas que tienen poca preparación, que no son profesionales del derecho, puedan opinar en contra o simplemente puedan dar una opinión así como la que estoy escuchando. Bueno, las resoluciones judiciales, los mandatos son opinables, pero ¿se tienen que cumplir o no? Por supuesto, es lo que estoy diciendo. O sea, el Tribunal Constitucional es inapelable. Pero la Corte ha dicho que el Tribunal... De tal manera que nosotros tenemos que autogobernarnos. Eso no podemos dejar que nuestras decisiones estén en manos de cortes supranacionales. Ahora, eso es claro. Que son para defender los derechos humanos. Perfecto. Correcto. Nadie le quita ese derecho. Pero después de eso, dada la sentencia por segunda vez del Tribunal Constitucional, lo menos lógico que se puede pensar, lo menos lógico, no siendo abogado, es darle la razón al tribunal, pues si no estarían de más. Ahora, la línea Entonces subroguemos al tribunal también. Claro, la línea argumental es, el Perú ha suscrito el Pacto de San José. La Corte Interamericana forma parte de ese entorno jurídico que también sirve para proteger los derechos de algunos peruanos que se sienten vulnerados en el país y van a reclamar a las Cortes internacionales. Lo que ha dicho la Corte es, el Tribunal Constitucional no puede interpretar nuestras resoluciones. Y lo que nosotros le decimos al Estado peruano es que... Imagínese si así fuera solamente un segundo. Imagínese un segundo si así fuera. Que el Tribunal Constitucional no puede interpretar nuestras decisiones propias como peruanos. Dejaríamos de ser Estado. Dejaríamos de tener soberanía. Y ya no podríamos ser un país gobernable. Porque tendríamos que estar supeditando nuestra Constitución y las leyes a un organismo supranacional. Ahora, el organismo supranacional no tiene decisiones vinculantes, de tal manera que pueden ser recomendaciones. Revise por favor la Carta de San José. Eso es claro. Entonces, por lo tanto, si no son vinculantes, no son ejecutables. Entonces, bien claro, ¿no? La Constitución es clarísima. O sea, repito, yo no soy abogado, pero sin serlo tenemos que tener sentido común, pues, amigo periodista. Pero el sentido común también podría ser que los estados cumplan con sus tratados internacionales, en todo caso, ¿no? Congresista Víctor Flores. Muchísimas gracias. Por supuesto que sí, y estamos obligados a cumplir los tratados internacionales, pero primero está la Constitución y primero está nuestro Tribunal Constitucional, que es el máximo ente rector de la ley. Si no, imagínense nada más, un segundo, no, 10 milisegundos, 10 milisegundos, 10 centésimas de segundo, ¿qué pasaría si no hubiera Tribunal Constitucional? Viviríamos en el país de la barbarie, y eso no es posible, pues, señorita periodista.
Congresista Víctor Flores, ha quedado clarísima su posición, vocero alterno de Fuerza Popular. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Muy amable. Un placer. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Bueno, es lo que contesta Víctor Flores es la pregunta que estamos haciendo, ¿no? Bueno, para él está claro que la respuesta a esta pregunta que hemos planteado desde el inicio es que el Perú no ha incumplido. Que ha cumplido con su legislación interna, respetado la resolución del Tribunal Constitucional y que las recomendaciones o resoluciones de la Corte Interamericana no son coercitivas, así que uno pudiera hacerles caso o no. Pero el Perú ha suscrito el Pacto de San José. Perú está dentro de la Corte Interamericana. Se ha obligado a escuchar sus resoluciones. Bueno, ya ese es un debate que vamos a seguir teniendo en estos días. De todas maneras, en los próximos días.